34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Agradecemos la vinculación y apoyo a este congreso de las siguientes instituciones: Rectoría de la Universidad de Antioquia, Fundación Universidad de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Savia Salud EPS, Hospital Alma Mater de Antioquia, Empresa Social del Estado S. Hospital La María, Empresa Social del Estado S. Metrosalud. A continuación, tendremos la presentación de 5 trabajos de investigación. El primero se titula Estimación de la carga de enfermedad de tuberculosis en Colombia 2015 a 2019 y está a cargo de un grupo de investigadores de la Universidad de Boyacá. Un saludo muy especial. En esta ocasión voy a socializar los resultados del estudio Estimación de la carga de enfermedad por tuberculosis en Colombia. Las investigadoras Adriana Pedraza, Nubia González, Mónica Kemba, María del Pilar Rojas y Marcela Roa. Como parte del planteamiento del problema, es importante mencionar que la tuberculosis está dentro de las 10 primeras causas de muerte en el mundo. Es una enfermedad prevenible y curable arraigada en poblaciones vulnerables. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál es la carga de enfermedad de tuberculosis en Colombia durante los años 2015 al 2019, desagregada por edad, por sexo y por departamento? Así, los objetivos es estimar esa carga, calcular los años de vida perdidos por muerte prematura, calcular los años de vida perdidos por discapacidad e identificar diferencias por departamento, edad y sexo. Como parte de la metodología, es un estudio descriptivo, ecológico y exploratorio que tomó como fuentes datos nacionales de morbilidad. Y para las estimaciones poblacionales, las proyecciones de población 2005-2020 del DANE, la estimación de morbilidad desde la plataforma CISPRO-Cubo y la estimación de la mortalidad también desde el DANE. Se calcularon esos estimadores de carga de acuerdo a las herramientas e instrumentos orientados por la OMS, dentro de los cuales está la ecuación del modelo OESTE, que nos permitió calcular los años de vida perdidos por muerte prematura y la estimación de los años vividos por discapacidad. Y así también la esperanza de vida en años por sexo y por edad. Como parte de los resultados encontramos que participaron 67.724 personas con tuberculosis, de los cuales el 64.4% son hombres. Esa tasa de mortalidad cruda osciló entre 2.1 a 2.3 muertes por 100.000 habitantes. Los años de vida perdidos por muerte prematura entre 12.938 a 14.938. Y los años vividos con discapacidad entre 3.266 a 2.685. Los años de vida ajustados por discapacidad entre 16.203 a 18.847. Los departamentos más afectados: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Santander y Valle del Cauca. En pantalla vemos la tendencia de esas tasas de carga de la enfermedad, en los cuales vemos que hay una tendencia bien marcada a ser más fuerte en hombres y en edades superiores a los 30 años. Esta tendencia prevalece para los 5 años de estudio. Como parte de esas conclusiones encontramos que esa tasa de mortalidad ajustada por tuberculosis fue de 1.7 y 1.9, siendo más alta en los años 2016 y 2018 y más pronunciada en los hombres. De igual manera que se genera mucho más carga en población de 30 a 59 años y en general mayor impacto en la vejez. De igual manera,
se identifica que en esos departamentos donde hay mayor impacto de la tuberculosis, también existen o se ubican las ciudades más densamente pobladas, donde hay contextos socioeconómicos y geográficos mucho más complejos. De igual manera, muy importante que estos estimadores de carga muestran el impacto de la morbimortalidad en términos de los años perdidos de vida saludable a nivel poblacional como una base para diseñar y monitorear estrategias de salud pública. Y es muy importante conocer esta carga en relación a el impacto en distintos grupos etarios por género y por distintos departamentos. Muchísimas gracias por su atención y por este importante espacio de socialización. El segundo trabajo se titula Hallazgos histológicos y complicaciones en pacientes con biopsia de glándula salival en el servicio de reumatología de la Clínica Universidad Bolivariana entre 2017 y 2020. Y lo presentará un grupo de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cordial saludo a todos los invitados del Congreso. Hoy vamos a hablar de los hallazgos histológicos y complicaciones en los pacientes que tienen biopsia de glándula salival en el servicio de reumatología de la Clínica Universitaria Bolivariana entre el 2017 y el 2020. A modo de introducción, la glándula salival es una estructura exocrina que se encarga de la producción de saliva, que se divide en glándulas mayores y glándulas menores. Estas últimas son las más utilizadas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes con la biopsia. La biopsia de glándula salival menor es una técnica mínimamente invasiva, es segura, tiene pocas complicaciones y tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 80%. Además, la alteración de esta glándula es uno de los criterios diagnósticos para el síndrome de Sjögren. Los sistemas de clasificación más utilizados son el Chisholm-Mason y el Focus Score. Las complicaciones asociadas al procedimiento son sangrado, infección, parestesias, pobre control del dolor y una segunda incisión. El planteamiento del problema de la investigación es que las glándulas salivales, por su localización y vascularización, son afectadas por múltiples patologías autoinmunes. Esta biopsia genera diagnóstico de enfermedades con compromiso sistémico. Sin embargo, actualmente hay escasa información en la literatura colombiana acerca de este procedimiento diagnóstico, generando un impedimento en la adquisición de destrezas para la realización de este. El objetivo es describir los hallazgos histológicos y las complicaciones de la biopsia de glándula salival en los pacientes con sospecha de enfermedad autoinmune que se les realizó biopsia en el servicio de reumatología en la Clínica Bolivariana. Nuestro estudio es un estudio transversal descriptivo. La población son pacientes adultos a quienes se les realizó biopsia de glándula salival. Fue en el servicio de reumatología de alta complejidad de Medellín, Antioquia, en un periodo del 2017 al 2020, y el proceso de recolección fue a partir de la revisión de historias clínicas que se recolectaron tanto variables sociodemográficas como clínicas e histológicas, y es un proyecto sin riesgo. En los resultados se incluyeron 72 pacientes, de los cuales 87% fueron de sexo femenino. Con respecto a las características de las muestras de las biopsias, un 61% fue satisfactoria para la lectura del patólogo y un 97% fue representativa del tejido. En el sistema de clasificación más utilizado fue el Chisholm-Mason. Con respecto a los resultados, la mayoría de hallazgos histológicos de la biopsia fue normal, lo que resalta la importancia de la confirmación histológica. El segundo hallazgo más importante fue la celodenitis linfocítica focal, la cual es el hallazgo encontrado en la biopsia para el diagnóstico de Sjögren. Las complicaciones asociadas al procedimiento fueron infrecuentes, solo un 4.2% de la población, 2 presentaron síncope y solo 1 una segunda incisión. A modo de discusión, el predominio de la sospecha de enfermedad autoinmune en los pacientes fue en los pacientes de sexo femenino, tal como lo reporta la literatura. El sistema de clasificación más utilizado continúa siendo el Chisholm-Mason, a pesar de que la recomendación es del uso del Focus Score para los criterios diagnósticos.
Otros hallazgos, como la fibrosis o los cambios granulomatosos, están típicamente asociados a otras enfermedades, como la enfermedad por inmunoglobulina G4 y la sarcoidosis. Como conclusión, la mayoría de los hallazgos de la biopsia de la glándula salival fueron normales, lo que recalca la importancia de la confirmación histológica para definir el diagnóstico de Sjögren. La biopsia de glándula salival es un complemento necesario para el esclarecimiento de la etiología de los pacientes con sospecha de enfermedad de Sjögren, sobre todo en los pacientes seronegativos. Y la técnica descrita posee un material histológico con baja tasa de complicaciones. El tercer trabajo de investigación, identificación de las alteraciones bioquímicas de la función hepática en pacientes SARS-CoV-2 positivos ingresados al hospital Erasmo Meos en el periodo 2020-2021. Lo expondrá un equipo de la Universidad de Pamplona. El proyecto que les voy a presentar se titula Identificación de las alteraciones bioquímicas de la función hepática en pacientes SARS-CoV-2 positivos ingresados al hospital Erasmo Meos en el periodo 2020-2021. Somos estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pamplona, bajo la tutoría de Marco Antonio Gómez y Raquel Amanda Villamizar. El SARS-CoV-2 es un virus que demostró su importancia en la pandemia del año 2020. Afectó y sigue afectando a la población mundial. En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, hasta la fecha se han encontrado 6.304.000 casos confirmados, de los cuales cerca de 141.708 han fallecido. El tropismo del virus es múltiple, multiorgánico y multisistémico. No obstante, es importante estudiar a fondo este tropismo hepático, ya que es subestimado, y conocer las alteraciones bioquímicas del mismo nos puede ayudar con el pronóstico de nuestros pacientes. Diversos estudios nos han demostrado que el aumento de la aspartato transaminasa sobre los niveles de alanina transaminasa son un factor de mal pronóstico de disfunción hepática. El objetivo general es identificar las alteraciones bioquímicas de la función hepática en pacientes SARS-CoV-2 positivos ingresados al Hospital Erasmo Meos en el periodo 2020-2021. Más específico, identificar factores predisponentes o de mal pronóstico respecto a la presentación grave de las alteraciones a nivel de la función hepática. Determinar cuáles fueron las alteraciones bioquímicas de la función hepática más prevalentes en pacientes ingresados en el Hospital Erasmo Meos con COVID-19 en el periodo 2020-2021 a través de análisis documental de las historias clínicas. Estimar valores de referencia para aquellas alteraciones hepáticas más prevalentes que pueden derivar en complicaciones o muerte en pacientes infectados por SARS-CoV-2. Metodocronológicamente se hará selección de las historias clínicas basados en los métodos de exclusión. Seguidamente se realizará análisis documental de las historias clínicas ya seleccionadas y así posteriormente realizar la tabulación de datos mediante la herramienta de Google Forms y el análisis mediante análisis multivariado y coeficiente de correlación de Pearson mediante la herramienta de Excel. El estudio es de tipo cuantitativo porque recopilará datos numéricos de las historias clínicas. Se analizará de manera objetiva y se compararán resultados con las hipótesis establecidas. La investigación es de corte transversal simple, debido a que los datos se tomarán en un único momento establecido. En cuanto al universo y la muestra, tenemos una base de datos de 3.475 pacientes con un índice de éxito del 70% y de error del 5%, lo que nos deja una muestra objetivo de 717 pacientes. El tipo de muestreo es no probabilístico discrecional, ya que tenemos criterios de exclusión como pacientes pediátricos, geriátricos con comorbilidades hepáticas previas o embarazadas. Y el análisis estadístico de los datos será mediante estadígrafos de variabilidad o dispersión, donde se podrán identificar tanto las curvas asimétricas, asimetría negativa o positiva. En cuanto a las variables, tenemos tanto categóricas como numéricas. Las categóricas incluyen la edad, el sexo y si tuvo o no afectación previa afectación durante el SARS-CoV-2. Estas se le hará la técnica de análisis multivariado. Y en las numéricas tenemos los niveles o los rangos de referencia de la función bioquímica hepática. Y este será paramétrico y evaluado mediante el coeficiente de correlación de Pearson. En cuanto a los resultados preliminares, de las 3.475 historias se han analizado 1.190, donde 888 han sido excluidas y nos deja un reporte de que el grupo etario más afectado es el grupo etario entre los 27 y 59 años. Y en cuanto al sexo, a diferencia de la bibliografía actual, tenemos que en nuestra región las mujeres son las más afectadas con el 59%. En cuanto al perfil hepático, hemos encontrado que hay una correlación respecto a la bibliografía actual, donde en nuestra región hemos encontrado que se corrobora
que el aumento del aspartato transaminasa sobre la alanino transaminasa es un factor de mal pronóstico para los pacientes. Como conclusiones, tenemos que el mayor porcentaje de pacientes afectados son las personas entre los 27 y 59 años, en comparación con las personas entre los 18 y 26 años. Los pacientes verificados en el buen mayormente afectados son las mujeres con el 59% frente a los hombres al 41%. Las alteraciones en las transaminasas son comparables y extrapolables de nuestra región norte de Santander al mundo, ya que en diferentes zonas geográficas también se ha demostrado que esta alteración de la ST sobre la ALT es un mal pronóstico. Y también hemos encontrado que la lactato deshidrogenasa establece un precedente de inflamación de órgano blanco durante la infección, pero correlacionado con la alteración a nivel de las transaminasas, podemos inferir que el daño es a nivel hepático o una disfunción hepática. Muchas gracias por su atención. El cuarto trabajo de investigación está a cargo de un equipo de la Universidad CES y se titula Condiciones sociodemográficas, económicas, percepción de salud y método de planificación familiar relacionados con la reducción de la fecundidad en las mujeres de la región central y Bogotá, Colombia, entre los años 1990 y 2015. Muy buenos días, mi nombre es José Antonio Muñoz Rodríguez y con mis compañeros y coinvestigadores hemos desarrollado un protocolo de investigación que se basa en las condiciones sociodemográficas, económicas, de percepción de salud y métodos de planificación familiar y su relación con la reducción de la fecundidad en Colombia entre 1990 y 2015. Lo primero a mencionar es cómo las personas tienen cada vez más hijos. Desde 1960 se viene mostrando una tendencia a la reducción de la tasa global de fecundidad hasta bajar por debajo de la tasa de recambio mundial. Y Colombia no es la excepción, pero este cambio no ha sido directamente explicado por algún factor desde las entidades responsables de documentar la demografía mundial, por lo que se considera que hay un vacío en la información y por ende una oportunidad y una necesidad de encontrar la respuesta. En Colombia, en el contexto colombiano, en las regiones central y Bogotá han sido las que han presentado las menores tasas de fecundidad. Llama la atención que estas mismas regiones presentan mejores condiciones generales de la población. Es imperativo conseguir una visión más acertada, aportar evidencia y que ese conocimiento sea usado de manera eficiente como objeto de salud pública en sectores políticos individuales como herramienta para superar la problemática planteada. Nuestra pregunta de investigación está basada en encontrar esta relación entre las condiciones de vida ya mencionadas y la reducción de la fecundidad. Contextualizando el problema, como se muestra en el diagrama, es necesario fijar tiempo y espacio, siguiendo luego con identificación de los conceptos básicos y conjuntamente hablar así un mismo idioma. Dentro de estos conceptos están algunos como extremada reducción de la fecundidad y la tasa de recambio, importante para entender el contexto. Por otro lado, las regiones evaluadas vienen presentando a lo largo de los años unas mejores condiciones generales de vida. Esas se explican en el aumento del acceso a servicios básicos, mayor población en los quintiles de pobreza más altos, uso mejor de anticoncepción, etc. Con los objetivos, el general tiene una relación directa y pura con la pregunta de investigación, porque nosotros consideramos en ese momento lo más importante cuando comenzamos el estudio. Los objetivos específicos, por su parte, toman un grupo de variables de la pregunta de investigación, lo analizan y además buscan una explicación basada en estas variables para la reducción de la fecundidad. Entrando en la metodología, es un estudio de tipo transversal analítico con fuente secundaria de información derivada de la Encuesta Nacional de Salud, con enfoque metodológico, empírico, analítico, cuantitativo, positivista. La población de referencia son todas las mujeres que fueron encuestadas en la Encuesta Nacional de Salud entre los años de 1990 y 2015, y la de estudio son solamente en las subregiones Central y Bogotá. No tienen diseño muestral, sino que se tomará la población de estudio en forma de 52.800 registros derivados de la tesis doctoral de la que se deriva este proyecto. Por eso, los criterios de inclusión son los registros depurados e incluidos para el análisis de esta tesis doctoral, y los de exclusión son aquellos que no tengan la suficiente información o que no tengan la variable de desenlace que son los números de hijos. Puntualizar en estas variables a la variable dependiente, cualitativa nominal, reducción de la fecundidad, que nos ayuda a considerar el tener máximo un hijo como soporte de que esta mujer sí cumple con el criterio de fecundidad reducida. Por otro lado, no me extenderé en las variables independientes enlistadas aquí. Para recolectar la información se usará una lista de chequeo para verificar la completitud y calidad de los registros, luego serán analizados.
No habrá prueba piloto, puesto que ya fue hecha en la tesis doctoral de referencia. Se evitarán los errores con análisis bi y multivariados con intervalos de confianza del 95%. No habrá selección de registros, puesto que se abordarán todos, evitando sesgos de selección, y con los sesgos de información se nos presenta un problema porque no hay forma de controlarlos y se asumirá los controles de información que se hicieron en la Encuesta Nacional de Salud. El procesamiento va a ser por Excel y por Word. El análisis va a ser por el programa SPS versión 26 de la Universidad de Antioquia, el univariado con sus variables cualitativas y cuantitativas con sus estadísticos de tendencia general y demás, bivariado con pruebas de test-student de MW, adicional a H cuadrado para encontrar la referencia y la relación, y el multivariado a partir de regresión binomial. Por último, con las consideraciones éticas, fue considerado sin riesgo el estudio según la resolución 003480. El presente es un subproducto de la tesis doctoral que ya se ha venido mencionando y los datos se derivan de la Encuesta Nacional de Salud, específicamente de la DHS por sus siglas en inglés. Se realizó un buen manejo de las fuentes secundarias, confidencialidad y manejo de datos. Fijamos un costo aproximado de 7.9 millones de pesos y en este momento el proyecto está en fase de ejecución de generación de resultados y análisis. Muchísimas gracias. El quinto y último trabajo de investigación que presentaremos en esta tarde está a cargo de un equipo de la Universidad Pontificia Bolivariana y se titula Conocimiento sobre la malaria en comunidades indígenas y afrocolombianas del departamento del Chocó. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto Conocimiento sobre malaria en comunidades indígenas y afrocolombianas del departamento del Chocó. Muchas gracias por la invitación. Entonces, la malaria es una enfermedad infecciosa causada por los protozoarios del género Plasmodium. Es transmitido por la hembra del Anopheles vía vectorial y también puede haber transmisión vertical de madres embarazadas a fetos y por inoculación indirecta. Es una enfermedad infecciosa con alta incidencia en la zona del Pacífico colombiano por los numerosos factores de riesgo que hay en esta zona, como es el clima tropical, la alta pluviosidad y la minería ilegal, entre otros. La mayoría de los pacientes afectados tienen aproximadamente 35 años, por lo tanto la enfermedad tiene un gran impacto laboral, económico y social en la región. La situación de esta enfermedad infecciosa es preocupante porque tiene altas cifras de morbimortalidad que ha tenido un gran impacto además por la pandemia de COVID-19, ya que por esta se han retrasado la lucha en la erradicación de la malaria en el mundo. Además, debemos encaminar estrategias para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la malaria y medidas educativas para las poblaciones de riesgo en el Pacífico colombiano. Es importante que debemos establecer un diálogo entre los saberes de la medicina moderna y la medicina tradicional que se presenta en esta región de Colombia. Entonces, como ya lo expliqué antes, el Pacífico colombiano es una zona de alta incidencia de malaria, tiene alta carga y morbimortalidad de la enfermedad en comunidades indígenas y afrocolombianas. El empleo de prácticas ancestrales en otros proyectos, en otros estudios, se ha descrito que estas prácticas son inadecuadas y no son protectoras contra la enfermedad. Entonces, lo que queremos es describir cuáles son las prácticas de manejo, cuidado y tratamiento que hay en las comunidades indígenas y afrocolombianas y a partir de esto interpretarlas como protectoras, indistintas o no protectoras. Entonces, la información recolectada e interpretada sobre prácticas ancestrales contra la malaria realizadas en la comunidad, vamos a hacer capacitaciones en las comunidades para el beneficio de los enfermos y para tratar de eliminar prácticas que de pronto puedan ser dañinas para la salud de las personas y a través de todo esto lograr una disminución en las complicaciones de la enfermedad y además evitar que las personas lleguen a estadios tardíos de la enfermedad, entre otras. Por lo tanto, nuestro proyecto tiene un valor tanto investigativo como social. El objetivo general es entender las prácticas de manejo, cuidado y tratamiento de la malaria
en comunidades indígenas y afrocolombianas del departamento del Chocó, específicamente en los municipios de Quibdó, Lloró, Nuquí y Bojayá. Y como objetivos específicos tenemos describir las características socioeconómicas de los habitantes de las comunidades indígenas y afrocolombianas, analizar el conocimiento que tienen estas comunidades de la enfermedad, ya sea el origen, la transmisión, el diagnóstico y el tratamiento. Además, interpretar los cuidados y tratamientos ancestrales que se utilizan en estas comunidades. En materiales y métodos, el tipo de estudio tiene un enfoque cualitativo etnográfico. La población que trabajaremos será en los municipios de Quibdó, Lloró, Bojayá y Nuquí. Una comunidad indígena de Bojayá y Nuquí y una comunidad indígena de Quibdó y Lloró. El proceso de recolección va a ser a través de observación y registro en diarios de campo y grabaciones. La muestra dependerá de la saturación teórica en las categorías. En los criterios de inclusión tenemos que serán individuos entre 18 y 75 años de descendencia indígena y o afrocolombiana. Además, que deben pertenecer y haber convivido más de 2 años en alguna comunidad indígena y afrocolombiana del departamento del Chocó. Y por último, miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas que hayan tenido alguna experiencia personal o grupal en relación con la malaria. Las variables van a surgir del análisis representadas por medio de categorías y subcategorías. El plan de análisis entonces se va a hacer simultáneamente con la recolección de la información y se va a realizar en 2 fases. Una codificación inicial en la cual se asignarán códigos a fragmentos de las observaciones o las entrevistas y se van a dividir en categorías y subcategorías. Y una codificación focalizada en la que se establecerán la relación entre las categorías y las subcategorías. Vamos a utilizar el software en vivo, versión 1.6, y esta investigación es una investigación con riesgo mínimo y cuenta con el aval por parte del Comité de Ética de Investigación en la Salud de la ETSES. Entonces, el impacto esperado, lo que esperamos es que encontrar la relación entre la medicina ancestral y la medicina moderna, ya que la medicina ancestral se ha utilizado desde hace mucho tiempo en las comunidades indígenas y afrocolombianas del Chocó para sobrevivir durante cientos de años. Intentaremos facilitar el diálogo intercultural entre el saber de la medicina ancestral y moderna para permitir que estos conocimientos se complementen a favor de las comunidades y de los individuos de cada población. El presente proyecto permitirá construir una estrategia de salud intercultural para la eliminación de la malaria, que está articulada con las comunidades, las autoridades nacionales de salud y la academia. Muchas gracias. Agradecemos a los equipos de investigación de la Universidad de Boyacá, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad de Pamplona y de la Universidad CES por compartir con todos nosotros sus conocimientos y algunas de las investigaciones que vienen desarrollando.